Esto, nosotros habíamos quedado entonces en la clase anterior eh, hablando de esta concepción del poder a través del tiempo, en que en la modernidad, y vamos a hacer pasar al que está aquí, Tejera, el poder en la modernidad, recuerden que habían ya fines del siglo XIV, los reyes habían comenzado a recuperar el poder que habían perdido. Recuerden que en la Edad Media dijimos que los reyes se veían con el poder un poco debilitado eh, por el hecho de que los señores feudales habían dejado. ¿Qué pasa? Que se va a Santiago, vuelve, se le va la señal, parece. Habían dejado mucho, cedido mucho poder en los señores feudales debido a que esto, por las grandes extensiones de tierras, tenían el poder sobre la tierra. Entonces, debido a eso, eh, sus vasallos, los que trabajaban la tierra para ellos, le eran fiel, le obedecían a ellos. Entonces el poder se había visto debilitado. Pero ya en la edad moderna, siglo XIV, pero anteriormente a esto, no sé si ustedes en historia vieron lo de la Carta Magna, que hubo un documento que firmaron en Inglaterra, por ahí en el año 1200, no me acuerdo si era 1212, 1213, 15, por esa época, firmaron un documento los nobles en el cual ellos establecían de que, no sé, ¿vieron ustedes la Carta Magna en historia? ¿O no vieron eso? ¿No se acuerdan? Bueno, que firmaron un documento que era firmado entre todos los nobles, en el cual determinaban que los reyes, o sea, limitaban el poder del rey, en el sentido de que decían que los reyes no podían tomar prisionero a ningún noble si no había sido juzgado antes por una corte de pares, digamos, de nobles, que lo tenía que juzgar y sentenciar para que recién el rey lo pueda tomar prisionero. Además de eso, también lo limita al rey desde el punto de vista económico, porque también le establece de que el rey no podía imponer impuestos, valga la redundancia, si no eran autorizados por los nobles, por ese conjunto de personas que formaban, como podríamos decir, una corte, un parlamento, un congreso o algo parecido a lo que hoy podríamos decir que es el congreso de una nación. ¿Sí? Entonces, con esa carta ya limitaron, se llamó ese documento que firmaron, se llamó la Carta Magna. Un documento que en Inglaterra firmaron la clase alta, digamos, ¿no? Esos son los nobles. Me imagino que eso sí recuerdan. Entonces ahí ya comienzan a limitar el poder de los monarcas. Pero si bien después los reyes, después de luchas, recuerden que yo le había comentado que en esa época había filósofos que influenciaban mucho con sus ideas sobre los reyes, y entre eso estaba, eh, ¿cómo se llama este señor? Se me ha ido el nombre, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, que establecía que el rey, para ser respetado y para ser obedecido, debía ser temido. Entonces, muchos con esa idea recuperaron el poder formando fuertes ejércitos y a través de muchas luchas cruentas lograron retomar el poder que habían perdido entre los señores feudales. Pero aún así, ya los monarcas en la edad, en esta época, en la modernidad, comienzan, digamos, a compartir de alguna manera un poco el poder, porque comenzaron, como yo les decía recién, entre los señores feudales, perdón, no la nobleza, los que tenían título de nobleza,
comenzaron a formar lo que nosotros para hoy sería un congreso, el parlamento, que es el que lo autorizaba al rey a imponer los impuestos, lo limitaba de alguna manera en cuanto a el que juzgaba a las personas, digamos, el que juzgaba, el que lo que hace hoy un tribunal, ¿no es así? Un juez, bueno, en ese momento también. Entonces eran ellos los que establecían las condenas, las penas. Entonces ya el poder era un poco participativo, digamos, los reyes comenzaron a participar un poco o a ceder un poco de ese poder en estos grupos sociales. Les decía que acá había dos corrientes entre los filósofos de la época, entre lo que pensaban como Maquiavelo, que es el que establecían de que el poder del rey debía ser temido, debía imponer la fuerza, debía conocer el arte de la guerra, debía tener un muy buen ejército y de esa manera iba a poder gobernar. Y otra pensadores, otra corriente en lo que sobresalía Tomás Moro, que establecían que el poder, el rey debía ser obedecido por ser amado y el poder no debía ser absoluto. Tomás Moro eh, escribe una idea, un libro que se llama Utopía, en la cual Utopía era el nombre de una isla, en la cual en esa isla estaba formada por una determinada cantidad de ciudades, 60 ciudades, cada ciudad tenía, cada familia tenía un representante que formaban grupos y cada uno de esos grupos tenía como un intendente. Entonces, de esa manera él organizaba el poder, no es así, distribuido entre la comunidad. Utopía, ustedes saben que una utopía es algo que se sueña, que es imposible que se vaya a cumplir. En esa época, para, para Tomás de Aquino, era algo así, utópico, que se diera esa idea, ese pensamiento. Por eso él se imaginó al Estado como una isla en donde lo repartía en ciudades, cada ciudad con tantas familias y organizaba el poder de esa manera. Entonces, entre esas dos corrientes fue la lucha, digamos, del poder, en donde este, los reyes fueron cediendo y comenzó a tener mayor participación, digamos, la ciudadanía, si bien no toda, porque eran solamente los que tenían determinado, llamémosle, nivel cultural, pero sino los que tenían título de nobleza, los nobles, y a los títulos de nobleza los otorgaba el rey. Así que tampoco era el poder que era para todos, sino era para determinado grupo. Eh, Después, bueno, también estaba en esa época la monarquía de origen divino. Ustedes saben que ya hemos hablado varias veces de que estaba la idea de que el poder de los reyes provenía de Dios, por lo tanto era un poder perpetuo y se lo heredaba y toda esa historia. Por eso se decía que las monarquías tenían un origen divino. Eh, Después de todas estas formas, digamos, de poder que hemos visto a través del tiempo, llegamos a lo que, digamos, esto no es que va pasando año tras año lo que estamos hablando, sino muchas cosas se van dando en el mismo momento en distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, la caída del absolutismo. Primero, recordemos que el absolutismo era esto, donde el poder del rey era absoluto, era total porque provenía de Dios y todo lo demás. Entonces, en la lucha contra el absolutismo, debido a los problemas económicos y sociales que comenzaron a haber, eh, se comenzó a, a, a luchar contra esto, tanto en Francia, en Inglaterra, había grupos de personas que surgieron corrientes que se llamaban de pensadores, estudiosos, filósofos, como yo le decía, y artistas, pintores, escritores, que comenzaron a formarse grupos que empezaron a influir mucho en el pensamiento, no solo
de decisiones de los reyes, sino en el pensamiento de la comunidad, ¿no es así? Y empezaron a tener muchos seguidores, estos señores que eran llamados en Inglaterra y en Francia los de la Ilustración o los iluminados, eran las personas con mucha cultura. Entonces, estos señores comenzaron a tener, a influenciar mucho con su idea en cuanto a cómo se debía ejercer el poder. John Locke, que era un pensador inglés, decía que la propiedad, la vida, la libertad, el, el patrimonio, por decirlo de una manera, los bienes, la propiedad de las cosas, eran derechos que estaban antes que el ser humano en la tierra, que por eso debía ser algo que nos corresponde a todos, que no debía caer en manos de una sola persona, en este caso, digamos, del rey, del monarca, del absoluto, sino de que estos ya eran como derechos naturales, como los conocemos hoy, de que eran anteriores a nosotros. Entonces esas ideas comenzaron a pesar mucho en la idea, en el pensamiento de la gente. Entonces que decían que las personas no tenían por qué delegar el poder que ellos mismos tenían en tercero, digamos, en ese caso en el rey. Entonces, eh, lo mismo que en Inglaterra había un filósofo que se llamaba Thomas Hobbes, que también establecía una idea similar en cuanto que las personas, cada una, delegábamos el poder en el Estado por una cuestión, tenía una idea de que todos los seres humanos estábamos en una lucha permanente el uno contra otro, y ante el miedo de terminar matándonos uno a otro, delegábamos el poder en alguien, en el Estado. Entonces, ese Estado era el encargado de organizar la comunidad, la sociedad, de tal forma que no ocurra esto de la guerra de uno contra otro. Por eso es que nosotros delegábamos el poder en un tercero, en este caso lo llamemos el Estado. Bueno, a partir de todas esas ideas es que comienza a caer el absolutismo, ¿sí? Después, ya con el correr del tiempo, comienzan las luchas en Inglaterra con la Revolución Gloriosa, en Francia la Revolución Francesa, que fueron marcando, digamos, el final de todas las monarquías en Europa y, bueno, y en el mundo después. No sé si hay algo que vayamos, que no lo haya dicho que haya sido inentendible o que quieran que lo expliquemos. Todo esto ya le va, esta parte, digamos, de contra el absolutismo y todo eso en la clase no está. O sea, esto no va en el trimestral. Yo he seguido avanzando puesto que lo otro ya lo hemos visto varias veces. ¿No es así? Entonces, esta parte, ustedes después la vamos a leer y la vamos a volver a retomar. ¿Estamos de acuerdo?